Entonces el mensaje, el título que yo le puse a este mensaje en esta mañana es: la presencia del Espíritu Santo trae unidad y trae crecimiento. Amado, después de casi 40 años, mi esposa y yo estar andando con el Señor, nosotros las hemos oído todas. Yo creo que no falta nada que no hayamos oído sobre dogmas que los crean, denominaciones que los ponen como doctrina o viceversa como dogmas. Entonces nosotros no queremos, ahora que tenemos una congregación que está creciendo y tenemos miembros que vienen de diversidad de denominaciones, que cómo nosotros nos podemos encontrar en el centro, cómo nosotros podemos trabajar en unidad, aunque hayamos sido discipulados diferentemente. Entonces, por eso este es el título de este mensaje en esta mañana. La presencia del Espíritu Santo trae unidad y crecimiento. Entonces, amado, el apóstol Pablo enfatiza que sin la acción del Espíritu Santo no se puede lograr la unidad dentro de la iglesia. Además, la vida y el poder de la iglesia viene a través de los frutos del Espíritu y de los dones espirituales. El Espíritu, amado, no es un privilegio exclusivo de ningún creyente. Amados, la iglesia debe estar siempre abierta a las cosas espirituales para que podamos lograr un cumplimiento y ese cumplimiento exitoso a la misión que Dios nos ha llamado a ser parte de su reino. Entonces, ante esta realidad, el propósito de este mensaje es buscar en las cartas paulinas, particularmente en las cartas de Romanos, Primera de Corintios y Efesios, para que podamos escudriñar algo de las enseñanzas clave que mantienen la iglesia protegida por la palabra y por el Espíritu Santo. Y sin más preámbulo, y nos ponemos de pie para darle reverencia a estos versículos de introducción, vamos a leer 16 versículos. Nunca pretendo leer tantos versículos, pero en esta mañana, si no habías leído Biblia, ahora vas a leer Biblia con este pastor. Efesios capítulo 4. Y dice así la gloriosa palabra de nuestro Señor. Para los que no entienden inglés, hace unos minutos estaba el QR code. For those that you do not understand Spanish, if you didn't get the QR code for translation, you can walk to the young man back there and he will give it to you. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Efesios 4, vamos a leer del versículo número 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros como en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión de ascendió, ¿qué significa sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, vuelve la palabra esa, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación o para su propia edificación en amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora te pedimos, oh Dios, que tú hables, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que no sea yo, Señor, bajo ningún conocimiento humano, sino que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Entonces, amados, podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, de Efesios 4, del 1 al 16, que Pablo ora y enseña para que los cristianos vivan ¿en qué? Vivan en humildad y en amor. Yo creo que esa es una de las características más grandes que debe tener una iglesia. No de cuántos dones tiene, no de cuántos se manifiestan los dones en medio nuestro, que seamos reconocidos porque somos personas humildes y porque somos personas que amamos. Porque así como el Señor tuvo compasión para conmigo, también la tuvo para con usted. Y miren que muchos de nosotros fuimos bien cabeciduros. Se dice que en muchas de las iglesias, especialmente hispanas, que la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque especialmente la mujer es más sensitiva a las cosas espirituales. Nosotros los hombres somos a veces más tercos, más cabeciduros. Y muchos actúan como el Santo Tomás, que tiene que ver para creer. No, yo no creo eso que tú me estás diciendo. Chica, tú estás loca. ¿Cuántos testimonios yo he oído de pareja que después se paran al frente a testificar de la obra gloriosa que Jesús ha hecho en su vida matrimonial? Cuando los esposos le decían, chica, tú estás enferma, tú estás loca. A ti en esa iglesia te están lavando el cerebro. Tú eres una fanática. Pero si cogiéramos una película, amado, de ese hombre que no conoce al Señor cuando está viendo un partido de fútbol, parece un loco desenfrenado. Aquí vimos la parte final del juego de la mundial. Aquí actuaron algunos jóvenes que parecían locos desenfrenados, especialmente al último gol de Messi. ¿Por qué, amado? Muchas veces actuamos bajo emociones, lo que nos hace, como dice, sentir así lleno de ese fuego, de ese gozo. Yo soy uno. Yo terminé, y ustedes lo saben mucho, en emergencia médica por estar mirando un juego de los Jacksonville Jaguars en la televisión. Comencé con una condición que yo nunca la había oído y muchas personas la habían oído, pero yo no la había oído, que se llama PVC,
como si fuera un tubo de esos de tubería de agua. Premature ventricular contraction. La excitación de ese juego de los Jaguars me comenzó una cosa en el corazón. ¿Cuántos aquí se han montado en un roller coaster, en una montaña rusa? ¿Usted sabe eso que le da cuando uno está en una caída de esas grandes, en un roller coaster? Eso fue lo que me empezó a mí. Y todavía lo tengo. Pero me dijeron que eso es benigno. Gloria a Dios por eso. Entonces, amados, vemos que en estos versículos, Pablo ora y enseña, como le estaba diciendo, para que vivamos en humildad y en amor. Dice, esforzándose en el versículo 3 por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también como ustedes fueron llamados a una esperanza de su vocación. Porque somos el cuerpo de nuestro Señor. Porque dice, tenemos que un solo Señor y una sola fe. Un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todos y en todo. Amado, ya que Dios es uno, la iglesia que sirve a Dios también tenemos que ser una. No podemos ser una iglesia dividida, porque donde hay división, lo que hay es maldición. Usted sabe que una familia que no viva en unidad es una familia que está dividida y una familia que está llena ¿de qué? De problemas. Porque a veces esas palabras, cuando hay personas que a veces los pastores tenemos que tener cuidado de cómo nos expresamos. Porque hay personas bien sensibles a palabras. Porque yo pudiera decir, pero se la voy a decir ya que le estoy trayendo esta aclaración. Es una familia que está llena de maldiciones. ¿Verdad? Que suena un poquito más fuerte. Pero eso es lo que hace el Señor cuando quiere que la iglesia ande en un mismo espíritu y en un mismo sentir, en unidad, que nos amemos unos a los otros. Entonces, amado, el Espíritu dota a la iglesia del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y los ministerios espirituales. Estas tres categorías son importantes. Frutos, dones y ministerios. Sin embargo, es importante, amado, que comprendamos dos cosas. Primero, que los dones y los ministerios no pueden ejercerse en prejuicio de nuestra unidad en la fe. Al contrario, la diversidad que existe para facilitar el crecimiento integral de la iglesia como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como Jesús nos dio a través del Espíritu Santo. Él dio, nos dice ahí en esos versículos que leímos en el versículo 11, Él dio a algunos al ser ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero se dice que el fin de estos dones, según estos versículos, fue ¿cuál? Versículos 12 y 13. Edificar el cuerpo de Cristo de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muchas veces los dones y los ministerios se usan en iglesias para traer división, para manipular a las personas. Hermano, yo no tengo ningún problema con los 5 oficios, ni del apóstol, ni del pastor, ni profeta, ni maestro, ni de evangelista, o sea, de ninguno de ellos. Siempre y cuando, porque es un don que en una persona, yo puedo moverme en un don de apóstol, por eso no es mi llamado. Pero hoy en día, yo no sé si en alguno de ustedes países hay como un espíritu de low self-esteem, un espíritu de baja estima, que ya nadie quiere ser pastor. Ahora todo el mundo es apóstol. Así tenga 5 miembros en la iglesia. Yo soy el apóstol tal. Oh yeah, really? Tremendo.
varón, yo voy a orar por usted, gloria a Dios por su llamado. Y cuando usted se entera de los ministerios que llevan a cabo, yo digo, pobrecita, la gente está confundida. La gente, hay un viento de doctrinas y de cosas que se han metido dentro de muchas denominaciones, que los que los ha llevado a estas denominaciones es a errar, a andar en error. Y ahora todo tiene que estar también ahora, como dice, decorado con cosas judías. Otro error dentro de la iglesia actual. Cosas, como dice, dogmas y deseos de hombre, porque eso no viene del Espíritu Santo de Dios que yo conozco. Amén. Entonces, en segundo lugar, amado, los dones, pero que hay el don más importante que todos tenemos. ¿Saben cuál es? El Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13, la palabra de Dios dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿qué? De beber de un mismo espíritu. Por ahí hay denominaciones que dicen, no quiero mencionar nombre, que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es un error bien grande. Todo el que ha recibido a Cristo Jesús ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No, eso es de que usted hable lengua o no hable lengua. Eso es una enseñanza completamente errónea. Y por ahí hay otro montón de enseñanzas erróneas. Nosotros tenemos muchas enseñanzas. Nuestra denominación tiene enseñanzas que yo no voy, como dice, en línea con ella, pero eso no quiere decir que yo me voy a ir de mi denominación, ni que yo no voy a trabajar en amor y en armonía con ellos. Porque yo tengo que trabajar, como le dije al principio, en humildad y en amor. Eso es lo mejor ese es el mejor don en la cual nosotros nos podemos mover. Antes de hablar de los dones, debemos notar, amado, que al ser bautizados todos recibimos el don principal, que es el Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. O sea que no existe salvación, vida ni cristianismo sin el Espíritu. O sea que nosotros, como hijos de Dios, Dios nos bautizó con ese Espíritu Santo, que para cuando usted comete errores o horrores, yo no sé cuál de las dos, o mete las patas, para hablar bien guajiro o bien jíbaro, dependiendo, allá de una dijo boricua. Ningún boricua se ofenda aquí por esas palabras que dijo esa hermana. Entonces, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos uno. Miren la gracia y el amor tan grande de nuestro Señor amado. Aún en el Edén, donde todo era perfecto. Y esto le sucede a muchos cristianos. Nuestros primeros padres cayeron en pecado, desobedecieron el mandato de Dios. Dijo: el día que comas de ese árbol, ¿sabes qué? Que morirás. Pero no le dijo morir espiritualmente, le estaba hablando morir físicamente. ¿Y qué hicieron ellos? Como hacen muchas personas. Un pastor amigo mío me decía, cuando usted ve que la gente se desaparecen de las iglesias por 2 y 3 meses, me decía, eso es presencia de pecado. Presencia de pecado, me decía él. ¿Saben por qué?
Porque de la misma manera como Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se esconden. Porque se sienten ¿qué? Avergonzados, como se sintieron nuestros primeros padres que se encontraron avergonzados porque se vieron por primeramente desnudos. ¿Quién le dejó ver eso? Su mismo pecado. Y el Señor, nosotros le tenemos un Dios que nos ama tanto. La primera vez que Dios hace el primer sacrificio, mató por primera vez registrado en la palabra de Dios. Hizo un sacrificio de animal y aquel que había pecado que hizo, lo cubrió de su vergüenza. Amado, fue lo mismo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cristo cubrió nuestra vergüenza de pecado. Entonces, amado, por eso es que la palabra de Dios nos dice que no solo por haber sido bautizados por un mismo espíritu, sino que también fuimos revestidos por Cristo mismo. Qué amor tan grande tiene el Señor para con nosotros, nos dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cómo termina ese versículo? De Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? Que aquella ropa contaminada, llena de pecado, nos dio una túnica nueva, lavada con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. ¿Qué Dios tan amoroso le servimos, amados? Entonces, amados, ningún cristiano puede decir que carece de dones. Por tanto, debemos esforzarnos a conocer cuáles son los dones que el Espíritu nos ha dado. Existen listas de dones en pasajes como en 1 Corintios 12, del versículos 14 al 13, Romanos 12, de 6 al 8, 1 de Pedro 4, del 9 al 11. Hay algunas iglesias que usan estas listas de dones espirituales como parte de una clase que se conoce como discipulados. Conforme a cómo es la denominación, enseñan estos dones conforme a cómo se alinea su denominación. Entonces, amado, ¿cómo nosotros podemos conocer o querer cuáles son los mejores dones? Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros carezca de dones, porque para eso fuimos llamados. Para eso hemos sido capacitados. Pero ¿cuántas personas se jactan de su santidad? Porque hay denominaciones así. Yo no sé cuántos salieron de denominaciones que decían: no vayas a esa iglesia, que en esa iglesia las mujeres usan pantalones y eso es una tentación. ¿Han oído eso? ¿Verdad que sí? Cuando yo comencé en el evangelio, yo tenía un fuego por el Señor que yo visité todas las iglesias cristianas. Y cuando oí algunas enseñanzas, en algunas de ellas salía corriendo. Que si la mujer no se maquille, que no use prenda, ni peinados ostentosos. Eso no son enseñanzas. Habían problemas, amado. Sí, el estudiar las cartas de Corinto, esa es una de las iglesias bíblicas que más problemática y más problemas había. Comenzaban como sucede hoy en día. Por eso hay gente que sí corren detrás de hombres. Uno decían: yo soy de Apolos, otro de Pablo y otros de Pedro. No, amado, nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos del Señor y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces no debemos, me dice, recuerde siempre que los dones no son para competir, dividir, ni para que nos
enorgullecemos, sino para complementarnos unos a otros en la edificación de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Nos dice Romanos 12 del 3 al 4. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los cuerpos tienen la misma función. Y usted sabe que la misma palabra nos dice que no todos somos ¿qué? Oreja, no todos somos manos, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, mis amados. Entonces, así como en nuestro cuerpo físico, cada miembro tiene una función, ustedes como parte del cuerpo de Jesucristo, cada uno de ustedes tiene una función dentro de la iglesia. Yo no sé cuál es tu función. Puede ser que sea completamente diferente a la mía. Pero el Señor quiere que todos estemos operando en los dones que Dios nos ha dado. Mira, amado, algunos dones han sido, controversiales, controvertidos por cientos de años, aún desde la misma iglesia de Corintios. El hablar en lengua, la interpretación de lenguas y la profecía. Las personas que tienen estos dones deberían conocerlo mejor y cómo funcionan dentro de la iglesia, lo cual disminuiría el rechazo que a menudo encuentran algunos círculos cristianos. El don de lengua no debería ser impedido, tampoco nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:39. Dice, así que hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay iglesias que lo que hay es un desorden, no hay ningún orden. Hay hombres que supuestamente, entre comillas, se llaman profetas, que lo que están trayendo a la iglesia son adivinaciones. Entonces, por eso es delicado, especialmente para los pastores, cómo trabajar con los dones que hay dentro de la iglesia. Pero debería ser usado, dice, así que hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero debería ser usado principalmente en privado para la edificación personal, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino habla a Dios. 1 Corintios 14, 2, del versículo del 2 al 4 y el 28 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, amado, Pablo dice que en la iglesia él preferiría, oigan bien, hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Lo dice en el versículo 19 de ese mismo capítulo 14 de 1 Corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, amado, nosotros podemos hacer todo y utilizar todos los dones que Dios nos ha dado como en orden, en amor, en humildad, para que el cuerpo de Cristo sea ¿qué? Seamos edificados. Entonces dice, en cuanto al don de profecía, es importante notar que su propósito nunca fue anunciar el futuro. En la Biblia la profecía sirve para exhortar y edificar y no para adivinar.
es cierto que la profecía incluye una dimensión futura, pero la preferencia al futuro solo busca influenciar la conducta del presente. Por ejemplo, oigan bien, cuando Jonás predice la destrucción de Nínive, ¿cuál era el propósito de Dios? Que se arrepintieran. Ese fue todo el propósito de la profecía del profeta Jonás. Entonces, pero la preferencia que siempre las personas están buscando, hoy usted oye supuestamente profetas. Yo te digo que te empadrone de esa palabra, amado. Y que tú te muevas en fe. Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero siervos, aquí es donde terminan. Las podemos oír en la televisión cristiana. Tienes que sembrar una semilla. No te puedes ir hoy sin sembrar una semilla. Y yo creo que sembrar una semilla sería así, pastor, ¿cuándo vamos a evangelizar? ¿Cuándo vamos a visitar los enfermos al hospital? Aquí el Señor me dice, miren qué herejía, amado, eso es del mismo diablo. Aquí el Espíritu Santo me dice que aquí hay 100 personas que van a dar $1,000 en esta mañana. El Señor reprenda a ese señor. Que Dios tenga misericordia de él. Pero así es como hoy en día manipulan hombres que lo que están buscando es su propio beneficio a personas que ignorantemente. Y el problema de esto es, ¿ustedes saben por qué? Porque muchas personas no conocen la palabra de Dios. Y por eso son manipulados y son llevados por todo viento de doctrina. Y cuando usted los trata de confrontar con la verdad, lo que salen corriendo. Porque no conocen Biblia, no conocen teología. Porque conocen lo que ese pastor le ha enseñado o lo que ese apóstol le ha enseñado, pero no conocen la palabra de Dios porque han tenido intimidad con Dios. No conocen la palabra de Dios que se ha vuelto rema y luego en su vida porque no han tenido intimidad con Dios. Cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, cuando tú estás buscando que Dios te dé respuesta por algunas decisiones que tú tienes que tomar, tu derecho no es preguntarle a nadie, ni jugar la lotería, ni buscar las cartas del tarot, sino tú ni ir a ningún santero. El propósito tuyo es de encerrarte con Dios en ayuno y oración para que Dios hable a tu vida y te enseñe cuál es el camino y la decisión que tú tienes que tomar. Pero hoy lo queremos todo express. Lo queremos todo rápido. Everything, we want everything fast, just like fast food. Queremos que todo sea rápido. No puedo hacer fila, no puedo esperar. Mi agenda está muy llena, mi calendario, no tengo tiempo ni para respirar. Menos tiempo voy a tener para orar, menos tiempo voy a tener para la Biblia. Eso es lo que quiere el diablo, tenernos entretenidos y no conocer la palabra de Dios, no tener intimidad con Dios para que Dios nos hable. Es muy triste, amado, de cómo llegan familias de muchos de nuestros países buscando el sueño americano. Gente que se pasaban en nuestros países y en sus países los 7 días metidos en la iglesia y llegan a esta nación y todo lo que quieren es, se van con el viento global, capitalismo. Allá apenas tenían comida o tenían una casita que se mojaba por el techo. Ahora quieren la casa grande, quieren el auto grande, quieren los muebles grandes, aunque tengan que trabajar 12 horas los 7 días
a la semana. Y así es que el diablo le roba la bendición a muchas personas. Y por eso que muchas personas cuando llegan a este país, lo que nunca, esa casa grande, esa piscina, ese auto nuevo, no lo disfrutan. ¿Saben por qué? Porque están trabajando noche y día. Y cuando abren los ojos, ¿saben qué, amado? No disfrutaron sus hijos. Y ahora muchos se están dando en el pecho. Man. Yo no pude estar ni en el jueguito de soccer de mi niño. No podía ir a jugar, a que mi niño participara en ningún deporte porque mi esposa y yo siempre estábamos trabajando. Ese es el sueño americano que te enseña el capitalismo. Y lo que está sucediendo globalmente, donde lo que está haciendo es destruyendo las iglesias y destruyendo las familias. Pero mientras Dios me dé aliento de vida, yo voy a pregonar su palabra, aunque no le guste a algunos o le guste a otros, pero yo no voy a callar de lo que es la palabra de Dios. Porque nos dice Hebreos 4:12, dice que es que la palabra, no, tampoco, es más cortante que espada de doble filo y que corta para todos lados. La palabra es ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir y para gracias, siervo. Eso es discipular. Para discipular al hombre a toda buena obra. Las controversias, amados, sobre algunos de los dones opacan la importancia de otros más importantes. Pero Pablo dice que hay un camino más excelente que las lenguas, que la profecía, que los milagros. Él dice que lo importante es hacerlo todo en amor. Porque mírenlo, en esta misma carta de controversia, en esta carta de Primera de Corintios, miren cómo él nos habla, como le habla a la iglesia. En el capítulo 13, vayan conmigo ahí los primeros 3 versículos. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y se tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice ahí, nada soy. No soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro, no soy nada si no tengo amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amado, si tú no amas a tu hermano que está aquí hoy en esta mañana a tu lado, o que ves domingo tras domingo, o aún a tu vecino, hay un problema en tu vida. Nosotros no podemos hacer diferencia. La iglesia es un hospital. No podemos, porque este es del nivel académico que yo he llegado. Yo tengo un doctorado, yo tengo una maestría, yo tengo un bachillerato. Yo me junto con los dotados. Entonces, también está el otro extremo. Los que dicen, yo soy humilde y ser humilde. Amado, hay personas que no tienen cosas buenas porque quieren ser humildes. Eso también es erróneo. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Los extremos. Dios quiere que tengamos cosas buenas. Dios no quiere, amado,
Que a usted le pase como le pasaba al pastor después que se salió del Navy. Que tenía que empujar un carrito que se me quedaba hasta en las curvas. Y no era porque no era humilde, era porque tenía 4 niños dentro del carro. Y que tuviera que venir un hermano, un pastor, uno de los líderes de la iglesia, verme a mí con un pie, una rodilla rota, empujando un carrito que se me quedó en el medio de aquí de la university, bajo un aguacero, amado, y traerme una van al otro día con el título. Si el varón, Dios me dijo que le regalara esta van. Y eso es lo que está esperando Dios. No que queramos hacer todos ricos. Cuando Dios nos bendice con riqueza, es para que tú bendigas a tu hermano que tienes a tu lado. No es para que tú guardes dinero en el banco. Miren, amado, yo no quiero mencionar nombres. Teníamos una batería aquí, que eso, un set de drums, que eso daba pena porque era de lo que llaman un PB y estaba toda descalibrada. Necesitaban una batería, pero una batería vale de 3,500 en adelante. Y vino un varón en esta iglesia y el Señor le puso en el corazón, yo la compro. Mírenle, amado, la estrenaron hoy, marca Roland. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nuestros corazones. Hermano, ustedes no saben las bendiciones que yo pudiera testificar aquí y muchos de ustedes de cómo Dios los ha bendecido. A mí cuando yo me salí del Navy con 4 niños después de estar 10 años activo en el Navy, me decían, tú estás loco. El Señor nunca me ha faltado. Nunca nos ha faltado. Siempre, nunca ha llegado tarde. Siempre ha llegado en el momento preciso. Y eso es lo que está esperando. Que nosotros nos movamos. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Amado, hay muchos dones que encaminan hacia el amor, tales como el don de servicio. Romanos 12:7. El repartir y el de tener misericordia. Romanos 12:8. El de hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 y Romanos 12:13. El de administración. Primera de Corintios 12:28. Amado, ninguna iglesia puede crecer sin ejercer estos dones con liberalidad y con amor genuino. Ningún creyente, amado, puede vivir sin frutos del Espíritu, porque son los que dan sentido a nuestra salvación y sentido a nuestro peregrinar. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Gálatas 22:23, que yo los leo mucho en esta iglesia. Mas el fruto del Espíritu, ese Espíritu que mora en ti, ¿sabe cuál es el fruto? Miren lo que dice, amado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, no que Dios nos ha dado dones para que seamos prejuiciosos. Porque tú veas que tu vecino, tú no quieres que tus niños, porque vieron que a lo mejor el niñito o la niñita vecina, porque a lo mejor anda un poquito afeminado, que tú le enseñes prejuicio a tus niños. ¿Por qué a ese niñito y a esa niñita que a lo mejor lo que están es confundidos en su temprana edad? ¿Por qué tú no usas a tus niños para que los invite a la iglesia? Y allí a lo mejor el Espíritu Santo puede alcanzar a esa persona a través de esos dones que Dios ha depositado en tu vida. ¿En medio de qué? Utilizando esos frutos que moran en cada uno de nosotros. Que tengamos amor.
misericordia unos por los otros. Miren, el ministerio de caballeros está empezando. Tenemos como 4 meses. Esta última reunión vino un grupo grande. Yo ordené 10 libros. Tenemos un libro glorioso. ¿Y saben qué? No nos hemos movido de la primera página en 4 meses. De tan bueno que está esto, amado. Porque nos estamos abriendo y sacando cosas que hay en nosotros. Y siempre hemos tomado un voto de ética, como los doctores, como los pastores, que lo que nosotros nos confesemos unos a los otros, no nos volvamos como viejas chismosas a llevárselo a todo el mundo, sino estamos siendo sanados, estamos siendo transformados cada vez que abrimos nuestro corazón. Dios está sanando cosas en nosotros de nuestra niñez, especialmente si no tuviste un padre presente en tu vida. Si fuiste abusado sexualmente como niño. Dios está haciendo cosas lindas, amado, porque hay mucha gente dentro de las iglesias. Y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que hemos sido dotados con diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo, no los estamos utilizando porque no soy cubano, porque no soy dominicano, porque no soy colombiano, porque a ti te gustan las arepas, a mí me gusta el pan. Porque a ti te gusta el mangú y a mí me gusta el mofongo. Y a ti te gustan los tamales y a mí me gustan los pasteles. No, amado. Invíteme a su casa y me voy a comer los tamales, la arepa y la comida china, ¿verdad, Yansu? Gloria a Dios, amado, porque Dios lo que quiere es que andemos en la unidad del Espíritu. Ese Espíritu que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Miren, lo demás se cae de la mata. Dejen que el Espíritu se mueva en usted como Él quiera. Pero aprenda y conozca su don para que lo utilice eficazmente. Entonces, amado, todos y cada uno de los dones y misterios de la iglesia carecen de sentido si no son ejercitados, mostrando abundancia de ese fruto de amor. Efesios 5, estos son los últimos versículos, con estos termino. Del 15 al 18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren con diligencia cómo andan ustedes en su peregrinar en el Señor. ¿Qué dice ahí? Nos lo dice el pastor. No como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué comparación? ¿Qué hace el licor en una persona ebria? Es una persona incoherente, ¿verdad que sí? Actúa incoherentemente. Dice cosas. Ay, si ustedes oyeran los testimonios de algunos hermanos que eran alcohólicos, que ellos mismos dicen que ellos no creían ni entendían que le decían esas cosas a sus esposas. Miren lo que hace un borracho. No, y hay algunos que se emborrachaban tanto que no se acordaban nada de lo que hicieron la noche antes. Es una persona incoherente. Pero ¿saben qué?
a veces nosotros podemos actuar incoherentemente, influenciados por maldiciones generacionales del pasado. Abusamos a nuestros hijos, abusamos a nuestro cónyuge porque fue lo que vimos en nuestro abuelo, en nuestro papá. Y esa maldición sigue de generación en generación. Pero cuando el Espíritu Santo viene y toca a una persona, la cambia y la transforma, esa persona se mueve ¿en qué? Comienza a moverse en amor, en gracia y en misericordia, así como el Señor se ha movido hacia cada uno de nosotros. Entonces, amado, oigan bien, con esto termino. En los Estados Unidos vivimos tiempos bien difíciles ahora mismo, tiempos de pobreza y desempleo. El maltrato a los inmigrantes alcanza niveles alarmantes. Oigan bien, el maltrato que están recibiendo muchos inmigrantes, hermanos, los están utilizando como esclavos, pagándole una miseria porque no tienen papeles. Nuestra misión de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo no puede llevarse a cabo separado de los dones y de los frutos del Espíritu. Entonces, amados, las personas que tienen que ver en nosotros, todo el mundo, lo que el mundo está buscando y quiere ver en cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? El amor de Cristo. No que tú le des con el codo. No que tú le respondas malcriadamente. No que tú trates a tu cónyuge con aspereza. Que le hable a tus hijos con aspereza. La palabra misma dice que el amor cubre multitud de pecados. Y a veces, amado, no es que no digamos las cosas, es cómo las decimos. Cómo tú te expresas hacia tu esposa. Cómo tú le hablas a tu esposo. Sí, porque no, oigan bien, no se sientan los hermanos mal, porque hay esposas que se las traen también. Una sola nada más se rió, no dos. No se lo digan a nadie, pero yo he conocido esposas que son más bravas que el marido. Y yo digo, Señor, déjame orar por ese varón, porque me da pena. Entonces, amado, oigan estas preguntas. ¿Conoces cuáles son tus dones? ¿Los estás usando en amor? ¿Están sirviendo los dones a la unidad y a la edificación de la iglesia? ¿Benefician a los más vulnerables? Esto de la hospitalidad, el de ayudar. ¿Eres tú cuando tú ves un homeless, un mendigo? ¿Eres tú lo que dice? Ese es un alcohólico, ese es un drogadicto. Si no quiere dar dinero, ¿por qué no vas a un McDonald's y le trae una comida? O como hicieron el ministerio de damas que prepararon bolsitas con cosas para qué asearse y con snack y comidita adentro. ¿O eres tú también de si los ves bajo frío a veces de 30 grados que usted los ve en una luz pidiendo? ¿Eres tú de lo que te quitas tu coat, que vas con un carro nuevo, con los gires del asiento, el asiento calientito? Y no importa qué marca es tu coat, se lo da a ese que es rechazado a lo mejor por la sociedad. Porque el Señor los dijo. Aquellos que me dieron un vaso de agua. Aquellos que me vinieron a visitar a la cárcel. Amado, y eso es lo que quiere el Señor. Eso, de esa manera es que Dios quiere que los dones se desempeñen dentro de la iglesia.
Por eso yo le he dicho cuando hemos pedido comida, yo se lo digo fuertemente, a mí no me vengan a traer con latas con hoyos, como dice, apacharradas, expiradas, ropa vieja, ropa sucia. No, amado, si vamos a dar algo para bendecir la gloria del Señor, para bendecir el reino del Señor, demos lo mejor que tenemos. No demos lo que no sirve, lo menospreciado. Tú mismo no lo quieres usar, tú mismo no lo quieres comer y ahora lo trae a la iglesia. El Señor tenga misericordia de ti. Asimismo sucede con los diezmos y las ofrendas. Y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de finanzas. Pero ¿se acuerdan el Señor? La enseñanza que le dio a sus discípulos cuando vio a aquella ancianita que dice que trajo 2 blancas. Dice que traía el sostén. Dice, la arepita o el taquito, las 2 únicas monedas que tenía para comerse un taquito o una arepita aquel día, vino y los depositó en el arca de las ofrendas. ¿Y qué dijo el Señor? Esta dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y esos son los corazones y esos son los dones que Dios quiere que se manifiesten dentro de su iglesia. Que demos sacrificial, pero con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le regalaste un auto a alguien? Aquí hay personas con necesidades de autos. Yo regalé uno hace poco. No estaba corriendo, pero lo regalé. Pero ¿saben qué? Así roto lo podía haber vendido por $3,000 o $4,000. Pero el Señor me puso en mi corazón regalarlo. Y Dios está buscando, amado, que todos nos movamos a ser de bendición unos por los otros. Pongámonos de pie. Yo voy a orar. Y después que ore, si usted, no sé cuál necesidad haya en usted. ¿Usted quiere que oremos por usted? El altar está abierto. No sé si tú estás pasando por el lecho de enfermedad, de necesidad, cualquiera que sea tu necesidad de trabajo. ¿Te sientes desubicado? Dios quiere que hoy tú salgas de en esta mañana de este lugar gozoso. Porque Dios te ha hablado. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios que sana corazones. Tú sanas mentes, oh Dios. Porque los dones no han cesado, Señor. Tú sigues sanando, tú sigues libertando y tú sigues transformando. Yo te pido que tú te glorifiques y que cualquier cosa, Señor, que pueda haber o que esté perturbando la vida de cualquiera de mis amados aquí presentes, Señor, tú puedas poner bálsamo en esta preciosa mañana y que ellos salgan de este lugar gozosos porque tú has sido